A Yair Alvarado, director de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo, porque con él vamos a conversar sobre economía familiar. Bienvenido a Exitosa, Yair. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Importante mencionar que este término de economía familiar muy pocos los conocemos, pero es algo que lidiamos a diario. Sí, es un tema muy importante en el cual me parece todos debemos estar inmersos y bueno, se estima evidentemente que en los colegios, a pesar del esfuerzo que hay, todavía no se aplica tanto como para saber lo importante que es manejar las finanzas, no de una gran empresa quizás, sino nuestras propias finanzas, que a veces con el sueldo que tenemos creo que no nos han enseñado formalmente a tener ese presupuesto, esa viabilidad para poder manejar nuestro sueldo, ¿no? Que es muy importante. De acuerdo, muchos quizás en algún momento de su vida dicen, cuando gane tanto dinero voy a ahorrar tanto, y a medida que van pasando los años y quizás ese salario que era un monto incrementa quizás con los meses y termina apareciendo más gastos o deudas mágicamente. Es decir, ganamos más y gastamos más además. Así es. Dicen normalmente que cuando uno gana más, gasta más, ¿no? Evidentemente uno lo que quiere tener a veces, al ganar más, adquiere también nuevos gastos. Y pues por eso que se dice que no alcanza el dinero. Pero un poco lo que mencionaba anteriormente era lo que se llamaba el famoso gasto hormiga, ¿no? Ajá. En el cual lo que veo ahí es la idea de saber esos pequeños gastos que pasan imperceptibles y que nosotros no nos damos cuenta y que claramente pues nos van mermando al fin de mes, o cuando queremos tener ese ahorro, no tenemos el dinero para ahorrar, ¿no? Y eso nos perjudica sin tener un presupuesto claro, una idea de lo que se quiere. De acuerdo. ¿Y cómo podríamos conceptualizar el gasto hormiga? Por ejemplo, aquel chocolatito que se me antoja una tarde así porque pasé por una tienda y ¡pa! $1.50, 2 soles. Y eso a diario se va acumulando y termina siendo 200, 300 soles en un mes. De alguna manera esos pequeños gastos, como mencionas, que no se ve, habla del chocolate, el pequeño gusto, quizás compartir con los amigos, se hace costumbre, no lo vemos mucho en el mismo trabajo, ¿no? O los estudiantes también, cuando van, comparten con sus amigos reuniones de grupo, y parece imperceptible porque son gastos mínimos, pero cuando se vuelve rutinario, se vuelve, digamos, una manera de hacerlo siempre, es lo que a la larga, durante el término del mes, suma. Y aparentemente pareciera que no, pero sí, va sumando estos pequeños gustitos que nos damos, antojitos que les llamamos, a la larga suma porque va poco a poco mermando pues todo lo que tenemos para ahorrar o que nos serviría para una futura inversión. De acuerdo. ¿Y cómo podríamos frenar estos gastos hormiga? Porque mira, leía a continuación en el video que se proyecta para aquellas personas que nos siguen en redes sociales y en televisión, una pregunta importante, ¿no? ¿En verdad necesito esto en lo que voy a gastar, voy a desembolsar mi dinero? ¿Cuáles podrían ser, digamos, las reflexiones o rutinas, ejercicios que podríamos hacer para evitar esos gastos hormigas? Sí, quizás lo que menciona es muy importante, el hecho de no saber que si me sirve o no me sirve, pero también entendamos que tenemos una fuerza en el marketing de todos los pequeños productos que van a convencerme para que yo justamente realice ese gasto. O sea, hay que ser conscientes de eso. Por otro lado, también ser conscientes que yo tengo un presupuesto, que mi sueldo no es elástico, sino se va a caer en un solo lugar y que yo tengo que justamente armar un pequeño presupuesto. Sería un consejo para ordenar esto. Ahora, adicionalmente a ello, nadie está diciendo de que no tenga ese pequeño antojito. Claro que me lo puedo dar, sino que sea racional, que sea más o menos pensado, no que sea un hábito, sino debería serlo. Ahora los jóvenes, por ejemplo, hicimos un pequeño estudio que menciona en la Universidad de César Vallejo con los estudiantes justamente de la escuela en la que estoy, negocios internacionales. Ajá. Y ocurría, por ejemplo, que los gastos que tenían prepandemia eran normalmente lo que mencionamos, una gaseosa, un jugo, una empanada que se da, digamos, sea dentro o fuera de la universidad, que consumen en las reuniones de grupo, pero ahora eso no existe. Pero ahora, digamos, ¿cuál es el consumo que tienen? ¿Cuál es el gasto hormiga? Y el gasto hormiga que tienen ahora son justamente las redes sociales, en el cual a veces tienen videojuegos y te hacen pequeños gastos que te van pidiendo desde 2 soles, 5 soles, y que también para jugar esto, también me va retirando ese dinero. Ahora en la virtualidad todo se ha vuelto ello, ¿no? O sea, es el pequeño gasto, o a veces hasta para consumir un delivery. La idea es saber
no privarnos, sino tener una idea clara de que yo tengo un presupuesto y que de alguna manera debo ser consciente de ello, ¿no? Y eso es lo importante, saber que puedo darme ese gusto, pero a la vez también saber de que tengo un presupuesto establecido y que quizás no puedo pasarme de ello, ¿no? Y como ahí menciona también, la costumbre o la adicción, tratar de ser consciente de ello, y aunque no nos damos cuenta a veces, también va con nuestra salud, ¿ah? Hay que tener cuidado que esos antojitos a veces más me llevan hacia una enfermedad que hacia algo positivo para mí mismo, ¿no? Mira, has tocado o has dicho una palabra bastante clave en esta conversación que mantenemos en torno al presupuesto, ¿no? En verdad, tenemos un presupuesto, sabemos, quizás sí sabemos cuánto ganamos, pero sabemos cuáles son esos gastos fijos que tenemos y simplemente pagamos y ya. ¿Cuál podría ser el orden que debo seguir, Yair, para organizar justamente y tener un presupuesto? Ser consciente de los gastos que tengo y de lo que puedo desembolsar durante el mes para no terminar ahogado o cruzando dedos para que llegue fin de mes para que me paguen otra vez y volver nuevamente a la rutina de estar gaste y gaste. Bueno, en realidad, como le decía anteriormente, puede ser el hecho de ordenarme. Es más, en la misma canasta básica ya me da un orden, por ejemplo. Ajá, a ver. Educación, salud, que son los alimentos, que son lo principal, priorizar, jerarquizar, como se dice, y esto me va a permitir saber cuál es el orden. Y también hay un área también de esparcimiento, de gusto también, que toma un porcentaje de ello. Creo que la canasta básica nos da una idea más o menos de cómo podemos gastar, pero creo que la mayoría coincide en que lo ideal sería, por ejemplo, alimento, vivienda, educación, donde estaría el rubro más fuerte, ¿no? Y luego ya tenemos lo que sería, pues, la parte de esparcimiento, diversión, ocio, que es necesario también como seres humanos, evidentemente, tener esos gastos, pero sería esa la forma de poder ordenarnos, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito. ¿Cuál debería ser, digamos, un uso consciente, asertivo para evitar justamente sobreendeudarnos? Porque quizás, y conozco muchos casos, y yo también soy uno de ellos, que quizás utilizamos las tarjetas de crédito para acumular puntos, para acumular algo de millas, y termina fin de mes y pagamos, digamos, en una cuota. Pero quiero saber el manejo general que tú recomendarías para que no nos vayamos de largo porque tenemos una libertad crediticia en una tarjeta. Y justamente, normalmente me parece que este problema se da, y ahí hablamos bastante con los jóvenes con respecto a esto, porque esa inexperiencia es la que a veces ven que tienen una línea de crédito alta, y esto ya se ha visto hasta en Estados Unidos, ¿no? Hace años atrás, no darle pues a un estudiante, por ejemplo, una tarjeta, a un joven tampoco, y si gano poco, no excederme de ello, no porque me dan una línea de crédito alta la voy a usar toda, sino simplemente ahí está la parte reflexiva, consciente. Yo debo usar aquello que me permite pues, gastar. No olvidemos ahora saber de que las tasas de interés son elevadas. El crédito de consumo tiene un interés muy elevado justamente por eso, porque es consumo, no es una inversión. Quiere decir que no tiene un retorno. Por lo tanto, esos créditos que tenemos normalmente en las líneas de supermercados, ¿no? Son tasas muy elevadas. Hablamos de 70, 80% a veces al año. Y normalmente un crédito puede estar 10%, 15% en promedio según, digamos, el acceso que se tiene. O sea, hago caer en cuenta de que puede parecer muy fácil comprarme, como mencionaba, las cuotas, si deseo pues un saco en 10 cuotas. Claro que lo puedo hacer, pero la pregunta es cuánto interés pago. Lo que ha mencionado es lo que haría normalmente una persona responsable. O sea, uno le puede, como se dice, aprovechar al banco si es que yo compro y en lugar de pagarlo hoy lo pago el siguiente mes o unos días que me dé el banco y puedo usar como un crédito interno hacia mi persona. O sea, estoy postergando un pago. Pero cuando comienzo a sacar cuotas hay que entender que la tasa de interés es muy elevada. Entonces, a veces no conviene, al menos sacar con un crédito de consumo, ¿no? Mira qué interesante cómo las tarjetas, el hecho de tener el dinero de manera digital y tener los aplicativos para depositar, hacer transacciones, ha hecho que soltemos quizá, sospecho yo, más rápido el dinero. Parece ser que no lo sentimos. O sea, me duele más sacar 20 soles de mi billetera que hacer una transacción de un aplicativo, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, y se han hecho estudios psicológicos sobre eso. Cuando uno paga con tarjeta, no hay ningún tipo de dolor, como menciona. O sea, quiere decir de que uno paga 500, 700 y es como que fuera nada.
En cambio, cuando uno usa el efectivo, es distinta la sensación que se tiene. Desde que uno pone la mano en el bolsillo, ya como que siente pues ahí el dolor, como se dice. Pero cuando uno paga por aplicativo, no tiene ningún tipo de dolor, por lo cual se estila ahora que se pague, o bueno, si uno es empresario, quiere que el desembolso sea con tarjeta, por aplicativo. Es mucho más sencillo. No se siente esa incomodidad, digamos así, ¿no? De acuerdo. Una de las cosas que quizás la mayoría de peruanos hacemos es destinar, digamos, un presupuesto también para nuestros pasajes, ¿no? Que es, digamos, lo indispensable para poder movilizarnos a nuestro trabajo y, digamos, esta lista de gastos nos va a permitir ordenarnos, como nos has mencionado. Y digamos, esta lista también funciona para ir al mercado, ver a las personas que acostumbran a hacer sus compras y se antojan de más cositas por ahí que quizás nunca cocinan y terminan pudriéndose o nunca utilizándose en casa. Esa lista que mencionas es muy importante porque de alguna forma yo programo lo que voy a consumir durante la semana y me parece que las amas de casa lo tienen eso muy claro. Y bien mencionas, no ir en el mercado y quizás emocionarme y puedo comprar, por ejemplo, parece una frugalidad, por decir una banalidad, que compre más fruta de la que puedo consumir o que compre algunas cosas, no sé, menestras o algo que sea perecible, ya sea o tomate o algo que puedo comprar y no lo utilizo y ya, digamos, ha pasado el tiempo y lo que hago es descartar. Digo, pero bueno, no me costó mucho. No, pero ir con una lista, como mencionas, es una de las formas de hacer el presupuesto de una manera práctica, sencilla, para no tener ese tipo de pérdida que hablamos de un gasto hormiga que se puede dar de esa manera, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo podríamos ejercitar o podríamos iniciar en la cultura del ahorro? Ya que quizás muchos no tenemos conocimiento y podríamos quizás con lo que ganamos entender cómo poder iniciar. Porque claro, muchos dicen, yo no tengo plata, yo no puedo ahorrar, tengo muchos gastos al respecto. Bueno, en realidad todos decimos eso, ¿eh? Yo puedo ganar, escuchamos hasta los políticos ahora, que no alcanza claro. 15.000 soles, 20.000, no les alcanza el dinero y están pidiendo aumento, lo cual me dice de que no importa lo que yo gane, porque igual no me va a alcanzar el dinero. Entonces, habría una relación ahí, claro, o sea, a eso me refería que tienen más gastos. Creo que lo que debemos hacer en este caso es plantearnos un objetivo claro. Por ejemplo, comprarme un tipo de producto. Se me ocurre, no lo sé, por poner un ejemplo cualquiera, quisiera comprarme una laptop. Entonces, si yo quiero una laptop para estudiar o una manera personal y no lo tengo ahora, pues comienzo a ahorrar. Y digo, no sé, 200 soles, 300 soles mensuales, de ser posible según mi posibilidad. Y lo que hago es separar eso en mi presupuesto como una parte prioritaria y no tocarlo. Eso significa, claro está, que voy a privarme de no tener esos gastos, llamemos gastos hormiga, o algunos escuchaban que le llamaban los gastos vampiro o murciélago también, hay otros gastos por ahí. Entonces, privarme de eso, y ahí está el sacrificio. Y al término de un tiempo, decir, me puedo comprar ahora lo que me había propuesto, al término de... A veces normalmente uno lanza la idea y a veces se menciona, y yo digo, quiero comprarme un carro, y a la gente que trabaja, ¿y en qué tiempo? Quiero comprarme un carro. Y uno le pregunta, ¿y cuánto estás ahorrando? No, yo te digo que quiero comprarme el carro. No significa que me quiera comprar. Entonces, cuando piensas comprarlo, no tienes una idea clara. Entonces, desde lo pequeño a lo grande, funciona el mismo esquema. De acuerdo. Mira qué interesante el hecho de tener metas claras, ¿no? El saber qué es lo que quiero. Y eso es una pregunta que quizás muchos no pueden responder porque vivimos al día a día, ¿no? Y la pandemia nos ha enseñado eso definitivamente. ¿Y cómo podemos enseñar a los niños a ahorrar, a tener, digamos, una cultura de reflexión o reflexiva frente al dinero, entendiendo de que los niños pues no tienen ingresos salariales, ¿no? Ellos piden, ¿no? Y quieren. Pero quizás, como, digamos, educarlos para que puedan entender el valor del dinero y de las cosas y así también comiencen a visualizar sus metas en función y crecer con esa cultura del ahorro. Hay un libro muy importante con respecto a ello que es muy famoso de hace muchos años que se llama Padre Pobre, Padre Rico, de Robert Kiyosaki. Así es. En este libro, por ejemplo, yo creo que el corazón de este libro radica en que el padre involucre al hijo en el trabajo. Quiere decir de que el hijo sepa el sacrificio que tiene el padre justamente para conseguir el dinero. Uno puede enseñarle al uso del dinero, cómo comprar la tarjeta, pero
quizá lo ve como que ese dinero pues aparentemente le cae del cielo. En cambio no ve el valor que se tiene. Y uno lo ve con los amigos, ¿no? Yo tengo algunos amigos empresarios, por ejemplo, que veo que sus hijos viven muy bien, pero yo le digo, ¿sabes cómo gana el dinero tu papá? Y le dice, sé que va a la empresa, pero tú sabes qué hace, no sabe porque ni va a la empresa. Y el papá está trabajando muy duro, va de un lugar a otro, tiene, la empresa trabaja pues casi todo el día, y el joven no valora porque no está involucrado en el trabajo. Igual si yo soy docente, por ejemplo, igual mis hijos me tienen que ver pues estudiando, preparando mi clase, quedándome tarde, y el hecho de saber que yo vengo a hablar con mis estudiantes, no porque lo que se me ocurrió en ese momento, sino porque he preparado una sesión, una clase, y que el esfuerzo que uno tiene que verse recompensado con una retribución económica. Y ese es con lo que a mí me permite pues compartir con mi familia, ¿no? Ahí está el esfuerzo, o sea, involucrar a los hijos en el trabajo, que se sepa cómo se ha ganado ese dinero. Muy bien, qué interesante reflexión, ¿no? Importante conversarlo, integrar, digamos, en la realidad de muchas cosas, ¿no? Ahora, para las familias que son más vulnerables o que, digamos, tienen una economía que depende del día a día, es mucho más complicado para ellos en tener, digamos, este orden, diría yo. ¿Por qué? Y te pregunto justamente para saber qué reflexión se podría dar a aquellas personas que trabajan del día a día, porque, por ejemplo, preguntaba a una señora en Navidad, señora, ¿y usted qué va a cocinar para Navidad? Ay, señorita, voy a cocinar mi lechoncito y mi pavito y esto y esto. Y decía, uy, señora, pero ha subido el precio, ¿no? Del pavo y del lechón. Sí, señorita, pero voy a trabajar más horas, porque si yo trabajo más horas voy a tener más dinero y ahí voy a poder invertir en eso, ¿no? Entonces, claro, se proyectan a que van a tener un gasto importante y trabajan más, tienen más horas, pero no hay una capacidad de ahorro, sino es lo que voy a hacer hoy día para poder tener mañana. Y así repetitivamente, ¿no? Sí, es cierto lo que mencionas en el hecho de, yo entiendo, por ejemplo, que tiene la fortaleza las familias de escasos recursos porque ellos sí comparten el día a día el trabajo con la familia. De acuerdo. Y es por eso que el joven sabe el esfuerzo que toma con tomar ese dinero justamente. Sé que el ahorro queda claro que es complicado, ¿no? Pero me parece que muchos de nosotros peruanos somos emprendedores, tenemos ese pequeño ahorro que verlo como una inversión. Si yo lo veo todo como gasto, queda claro que nunca voy a crecer. Okay. Pero aquel pequeño empresario, aquel pequeño emprendedor que pone, por ejemplo, no sé, una pequeña juguería o vende hamburguesas en su casa o mínimamente, pues hasta puede ser un vendedor ambulante, es un emprendedor ya. Y la idea es que ese pequeño negocio que tiene vaya creciendo. Y ahí viene ese ahorro forzado, digamos, con la finalidad de que sea una inversión. Creo que esa sería la mejor manera de poder crecer poco a poco, ¿no? En un pequeño negocio, hasta hacerlo grande. Cambiar la mentalidad del gasto, del que tengo que pagar, gastar, comprar, al tengo que invertir para poder tener algo a largo plazo, para estar más tranquilo y para poder ahorrar. Importantísimo. Muchas gracias, Yair, por brindarnos estos consejos y esta información esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ha sido Yair Alvarado, director de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo, con